Yeah? Okay. Sound okay, Andy? All right, very good. Sino que también dice, y se partieron las rocas. Imagínense, las rocas. No está hablando de una piedrita aquí, habla de rocas. Roca es un pedazo de piedra. Dice que las piedras fueron partidas por lo que sucedió en ese momento. Yo creo que en esta vida terrenal no vamos a poder llegar a imaginarnos nunca qué fue la verdadera profundidad, el verdadero alcance de lo que estaba pasando ahí. Pero lo que sí claramente nos explica este simple pasaje de la Escritura es que el mundo fue conmocionado. Hubo oscuridad por 3 horas en medio del día. Al mediodía en Israel, imagínense, ahí hay sol. Esto es como en El Salvador o como en Costa Rica. Al mediodía usted sabe el sol que hay, ¿no? Bueno, ahí es muy similar, es prácticamente la misma latitud. Así que del mediodía a las 3 de la tarde se oscureció el día. Tremendo. Tembló la tierra, las piedras se rompían. Y dice el versículo 52, dice, y se abrieron los sepulcros. O sea, a raíz del tremendo temblor de tierra que hubo, la misma tierra empezó a brotar desde la profundidad, dice, y se abrieron los sepulcros y muchos santos, no cualquiera, muchos santos, dice, que habían muerto, resucitaron y salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Aquí yo quiero detenerme un momento. Yo no sé cuántas veces usted habrá leído esto, pero a raíz de ahora de esta cuarentena que hemos estado viviendo ya por demasiado largo, antes de la Navidad y todo eso, el Señor me puso en el corazón de leer acerca de los tiempos finales, ¿no? Antes de la venida del Señor, y empecé a leer, bueno, algunos pasajes de las Escrituras que están relacionados con esto, luego seguí leyendo el Apocalipsis, que va a ser el tiempo ya bien al final, cuando el Señor viene. Así que bueno, estuve estudiando mucho, compré algunos libros para poder ir más profundamente en esto, porque este es un tema que está muy, bueno, un tema un poco controvertido, la iglesia está muy dividida en cuanto a esto. Algunos dicen que vamos a ser rescatados antes de la tribulación, otros dicen que vamos a ser rescatados en medio de la tribulación, otros dicen que vamos a ser rescatados y llevados al cielo luego de la tribulación. No sabemos, porque nadie puede predecir el futuro, solo el Señor, y el Señor no lo ha revelado en las Escrituras. Así que tenemos que quedarnos con esa incógnita. Pero una cosa sí tenemos segura, que vamos a ser llevados al cielo. El Señor viene a buscar a sus santos, nos va a recoger en el aire, dicen las nubes, ahí seremos transformados, seremos como Él, y de ahí vamos a pasar toda la eternidad con Él, va a venir el juicio de las naciones, etcétera, etcétera. Pero vamos a pensar, déjenme que yo le trate de contar la experiencia que yo tuve con este pasaje de la Escritura. Entonces, el versículo 53 dice, salieron de los sepulcros. Dice, muchos santos de los que habían muerto, dice que los cuerpos salieron a la superficie. Esto fue el viernes. Y sabemos que el Señor resucitó al tercer día. Entonces, a mí me gusta cuando leo la Escritura, trato siempre de visualizar lo que leo, ¿no? Me gusta como hacerme un video, ¿no? de lo que sucede. No solo leerlo, sino visualizarlo. Y en este intento de verlo, esta situación, este pasaje, yo me imaginaba que de pronto algunas personas irían, los cementerios, los sepulcros estaban fuera de la ciudad siempre, igual que en nuestros casos, en nuestras ciudades modernas, por lo general también es así. Pero imagínense que un día usted sale para trabajar y pasa por el cementerio ahí camino al trabajo y luce distinto a como lucía todos estos días anteriores. De pronto usted se encuentra con que hay un montón de tierra que ha sido removida y detiene el coche y baja el vidrio y mira y ve que hay cuerpos que han salido de esas tumbas. Hay
uno así, el otro con la pata para arriba, vaya a saber cómo habrá lucido eso. No quiero ser irrespetuoso a la escritura con esto, pero es bueno tener un poco de humor también, ¿no? Pero imagínense que de pronto, que literalmente, ¿no? Estos sepulcros fueron abiertos, o sea, uno sabe que lo entierran y hay un par de metros de tierra por encima del sarcófago, ¿no? Así que imagínense, a estos los enterraron y de pronto empezó a salir tierra, ¿no? De abajo de la tierra, y esa tierra también con el terremoto trajo algunos cuerpos que quedaron ahí expuestos a la vista de las personas que pasaban. Claro, en aquel entonces la gente caminaba, hoy nosotros pasamos en un Toyota a 60 kilómetros por hora, quizás no lo notemos, ¿no? Pero ahí pasaba esta gente durante 3 días al lado de los sepulcros del cementerio y vio todos estos cuerpos que habían salido a la superficie. Imagínense, era un espectáculo fuerte. Ahora, una cosa interesante que dice aquí, que dice que bueno, dice que los cuerpos, en la versión español dice, no dice cuerpos, dice se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. En la versión en inglés, que es un poquito más precisa, dice que los cuerpos de algunos santos que habían muerto, los cuerpos. ¿Y por qué hago énfasis en los cuerpos? Porque no dice los huesos, no dice que los esqueletos salieron, fueron expulsados de la tumba, habla de cuerpos. Y cuando yo leí estos cuerpos, digo, acá hay algo muy interesante, porque esto quiere decir que si eran cuerpos, todavía no habían entrado en estado de descomposición, o quizá hayan entrado en estado de descomposición, pero no tanto como para que la carne hubiera desaparecido, ¿cierto? Habla de cuerpos, o sea que todavía estaba la carne pegada a los huesos en cualquier estado de putrefacción en que se pueda haber encontrado eso. Entonces, yo dije, wow, esto debe haber sido un espectáculo realmente aterrador para todos los pobladores de Jerusalén, que de alguna manera entraban y salían de la ciudad, como es normal, para ir a trabajar al campo, para ir a comprar y ir a vender. Así que debe haber sido 3 días de muchísima conmoción para el pueblo de Jerusalén, el haber tenido una oscuridad de 3 horas, que fue la primera vez en la historia que sucedía una cosa así. Luego, un gran terremoto que sacudió toda la tierra. No solo el gran terremoto, sino que hasta las piedras se partían, ¿no es cierto?, en una queja natural por la injusticia del sacrificio del Señor Jesús. Y luego de todo esto, ya luego que volvió la luz, luego que el terremoto se cambió, se calmó, cuando la gente empezó a seguir con su vida cotidiana de manera normal, cuando entraban y salían de la ciudad, se encontraban con que de los sepulcros había salido la tierra y había un montón de cuerpos de los santos que estaban ahí yaciendo del viernes al domingo, que fue el día de resurrección. Me acompaña entonces en la imagen que estoy tratando de compartir con ustedes, ¿no? ¿Me siguen bien? Bien. Entonces dice que el versículo 53 dice que salieron de los sepulcros estos cuerpos, como vengo diciendo, y escuche esto, dice, y después de la resurrección de Jesús, o sea, cuando Jesús el domingo por la mañana, María Magdalena encuentra el sepulcro con la piedra corrida y miran adentro y el Señor no está, y el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Para ponerlos dentro del contexto de lo que dice la Escritura aquí. Dice, y cuando el Jesús resucita, dice que después de la resurrección de Jesús salieron de los sepulcros y entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¡Wow! Esto es muy fuerte, hermano. Yo nunca lo había leído esto así. Yo siempre estaba concentrado cuando leía esto en que sí, Jesús había resucitado. Pero aquí la Escritura, ustedes no sé qué traducción usan de las Biblias, si la Reina Valera o la Nueva Versión Internacional, pero todas dicen lo mismo. Esto no es algo que se me ocurrió luego de haber comido mucha pizza. Esto es algo que está muy claro acá en las Escrituras.
dice que los cuerpos que habían salido del sepulcro resucitaron juntamente con el Señor Jesús, dice, y entraron en la ciudad. Estos muertos, que estaban ahí, sus cuerpos todavía, entraron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué testimonio, hermano? ¿Usted se imagina estar ahí viviendo esto? Y cuando la Biblia acá dice que eran cuerpos, y por eso yo puse un poco de énfasis en que no eran esqueletos, sino cuerpos, cuando estos cuerpos volvieron a la vida y entraron a la ciudad, si eran cuerpos, no había pasado mucho tiempo de su muerte. Así que sus facciones físicas podrían haber sido reconocidas por los habitantes de Jerusalén cuando se presentaron a muchos. Imagínense, usted enterró a su mamá o a su abuelita hace un mes y medio atrás, ya está seguro que estaba bien enterrada, y de pronto, un mes y medio más tarde, se le aparece caminando por la calle. Eso es muy fuerte, porque esto fue lo que apareció aquí. Muchos parientes, muchos amigos, muchos colegas de aquellos que habían muerto, de pronto se encontraron con esos que estaban seguros que habían muerto porque los habían enterrado. El entierro es la culminación de la muerte, ¿no? De pronto estas personas están vivas, caminando, hablando y dando testimonio más que nada al pueblo judío de las profecías que por miles de años ellos escucharon, a pesar de que muchos no habían aceptado al Señor Jesús como el Salvador, como el Mesías profetizado, pero cuando de pronto no solo Jesús resucita y se aparece a la ciudad durante 40 días fue esto. Jesús resucitó, estuvo 40 días en su cuerpo en la tierra, se apareció a sus discípulos, se apareció a más de 500 personas, se apareció a los 12, y en estas tantas apariciones durante 40 días, muchísima gente en la ciudad de Jerusalén lo vio al Señor Jesús llevar a cabo distintas actividades, estar en distintas reuniones. Y no solo a él, porque hubo un montón de santos cuyo cuerpo fue expulsado de la tumba, que juntamente en el día de resurrección con el Señor Jesús también volvieron a la vida. ¿Usted se imagina su pueblo natal cuando de pronto hay 50, 60, 150 muertos que andan caminando por la calle? Esto no pasaría inadvertido, ¿no? Estaría con la CNN, estarían todos los periódicos conmocionados, la sociedad entera. Así que, bueno, y esto tiene también otras connotaciones, ¿no? Porque cuando dice que el velo del templo fue rasgado a la mitad, esto sabemos que tiene un significado muy fuerte para nosotros, porque con esto el Señor estaba diciendo que ya no había más separación entre judíos y gentiles, ¿no? Pero también esto quiere decir que en el momento que el velo se rasgó, que conducía al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, de la presencia del Señor, que ahora todos los que por fe en Jesucristo habían creído tenían acceso libre a ese lugar en la presencia del Señor. Qué tremendo, qué tremenda efecto que tuvo todo esto, ¿no? Y se aparecieron a muchos, dice, y la gente los reconocía de la ciudad. Así que bueno, no quiero pasar más tiempo describiendo esto, o no quiero aburrirlos, ¿no? A mí me fascinó cuando lo leí y verdaderamente me hizo ¡pam! Aquí, ¿no? Digo, ¿cómo fue que en tantos años como creyente nunca vi esto? Nunca me di cuenta de que había una multitud de muertos que volvieron a la vida y que andaban por las calles de Jerusalén juntamente con el Señor Jesús. Ahora, ¿de dónde? Usted se preguntará, bueno, a lo mejor es una especulación mía, pero esto figura también en las Escrituras. No solo que yo lo leí de las Escrituras, pero fíjese lo que dice Juan 12:24. Juan capítulo 12 y verso 24 dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere y queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la semilla tiene que dejar su condición de semilla y la deja en el momento que germina. Cuando la semilla germina, ya no es más semilla, es una germinación. Es una planta que ya comenzó a crecer. O sea, dejó
el estado de semilla para transformarse en una planta que enseguidita va a emerger a la superficie de la tierra, ¿no? Y Jesús murió solo, completamente solo, porque todos sus amigos, sus discípulos, hasta su familia, dice la Escritura, que lo miraban a la crucifixión a la distancia, desde lejos, tenían temor de los judíos para acercarse, ¿no? Así que, y luego dice, en el Antiguo Testamento también esto está corroborado, en el libro de Levíticos 23:11, que dice, Dios les dice a los israelitas, cuando ustedes hayan entrado a la tierra prometida y levanten la cosecha, dice, deberán llevar una gavilla de las primeras espigas, o sea, de las primicias, que cosechen, dice, y el sacerdote iba a tomar esas gavillas y las iba a mecer delante de la presencia del Señor en el templo, en el tabernáculo en aquel entonces, a la mañana siguiente del sábado. El Señor murió el viernes, todo el viernes estuvo, bueno, lo enterraron, el sábado estuvo en el sepulcro, y la mañana siguiente del sábado es el domingo, es el primer día de la semana, y es el día en el que el Señor y todos estos otros muertos resucitaron. Así que estos que habían sido enterrados salieron a la superficie y andaban por la ciudad y se presentaron a muchos. Y esto es el cumplimiento de este pasaje de Levíticos 23, que dice que el sacerdote mecerá las gavillas, o sea, el fruto de aquel primer grano que había muerto y fue enterrado, que fue Jesús. Así que cuando Jesús resucita, no resucita solo, resucita como una gavilla, y una gavilla tiene muchos granos de trigo. Por eso es que todos estos santos que habían muerto antes que él, resucitaron como una confirmación de lo que dice Levíticos 23. No es una idea caprichosa mía la que le estoy compartiendo. Esto tiene un fundamento bíblico tremendo. Así que Jesús murió solo y al morir produjo mucho fruto, porque otros resucitaron con él. Y para los judíos, la fiesta de las primicias, o de los primeros frutos, no sé cómo se llama bien en nuestra Biblia en español, no lo tengo aquí, es una fiesta muy importante, porque es la primera parte de la cosecha que llega inclusive a principios de la primavera. Entonces, cuando un campesino en la tierra de Israel, ¿no es cierto?, a la altura de la Pascua, a esta altura del año que estamos nosotros aquí, ya puede comenzar a recoger, a cosechar un poco del grano, porque no todo iba a estar maduro. Los granos iban a madurar a mediados y a finales del verano, así que todavía era muy temprano, pero siempre hay plantas que se adelantan un poco, no sé si usted habrá notado eso. Entonces, esta fiesta de los primicias le indicaba al campesino rural de aquella época que la cosecha final iba a ser muy abundante, porque si ya tenía primeros frutos, unas poquitas plantas que habían crecido, imagínense el resto del campo ya pudiendo recoger el fruto completo de lo que haya producido. Así que era una fiesta muy, muy significativa para Israel, porque claro, después de un invierno largo, después del frío, usted sabe de yo que le estoy hablando, en Israel también nieva, hace mucho, mucho frío en invierno, un clima desértico, y ya se empieza a acabar lo que hay en la alacena, y bueno, y de pronto llega a esta altura del año y ya se puede empezar a cosechar, y no solo a cosechar, sino a ofrecerlo al Señor como una primicia y a poder comer de esta primera cosecha. Así que es muy significativo. Pero para nosotros como Iglesia de Cristo, esta fiesta de los primeros frutos, que vemos representada aquí con la resurrección de Jesús, junto con los otros muertos que había algunos de los muertos que había en los sepulcros en aquellos días, esto es la primera resurrección, lo que nos habla también en el sentido de la agricultura, de que hay una gran cosecha, mucho mayor a unas pequeñas espigas que hayan podido recoger prematuramente maduras. Sabemos que la gran cosecha es, bueno, cada uno de nosotros desde hace 2000 años y aquellos que vendrán todavía antes de que el Señor venga, ¿no? Así que esto estaba ya anunciando que unos ya habían resucitado,
pero que una masiva resurrección de todo el cuerpo de Cristo, pasado, presente y futuro, iba a haber una cosecha tremenda de ellos. Y ahora para culminar, hermanos, les leo el último pasaje de la Escritura, en Hechos 1:11. Aquí ya estamos, el Señor ya pasó 40 días entre los discípulos, y en Hechos 1:11 el Señor fue levantado junto con los que habían resucitado. ¿Y por qué digo esto? Hechos 1:11 dice: Galileos, les dice el ángel. Hay un ángel con vestidura resplandeciente. Dice: ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Ahora, la Biblia dice muy claramente en el Antiguo Testamento, muchas veces en el Nuevo Testamento, el libro de Daniel, Ezequiel, Zacarías, Joel, muchos de los profetas antiguos, el apóstol Pablo, que es el que más escribió en el Nuevo Testamento, sabemos que cuando Jesús viene con todos, no solo con los ángeles, sino que resucitan de la tierra, ¿no? Y ascienden junto con él todos los que habían muerto con anterioridad. Así que Jesús no viene solo. Jesús viene con una gran multitud de personas que él hizo resucitar, y los que sigamos vivos, la Escritura dice que él nos va a llevar, nos va a tomar para sí mismo al cielo, y ahí vamos a ser transformados como los muertos fueron transformados, como él fue transformado en su resurrección. Entonces, ¿por qué de nuevo hago énfasis en esto? Porque dice: de la misma manera en que fue llevado, así volverá. O sea, que fue llevado no solo y volverá tampoco solo. Así como lo vimos, como lo vieron ascender con todos aquellos que habían resucitado antes, una multitud de personas, muchas personas, de la misma manera regresará como una multitud. Así que, hermanos, espero no verlo aburridos mucho con esto. ¿Es muy tarde ya? No, estamos bien. A mí me bendijo mucho este pasaje, ¿no? Porque no solo nos confirma lo que viene, que Jesús ya está dedicándose, ya se dedicó a la resurrección de unos primeros frutos, unos pocos, un puñado de muertos que salieron a la superficie, pero el resto de los que han muerto desde entonces, en estos últimos 2000 años, también van a resucitar y van a descender del cielo junto con el Señor, y nos van a venir a buscar a nosotros si aún seguimos vivos. Si en aquel entonces nos hemos muerto, resucitaremos primero los muertos y luego descenderemos con el Señor a buscar a aquellos que todavía sigan con vida. Esto es tremendo, hermano. Es tremendo porque estamos al borde de la Pascua, de la Semana Santa, y esto es un acontecimiento muy, muy significativo que ocurrió en aquellos días y que vamos a estar celebrando en un par de semanas más, cuando comience toda la festividad de la Pascua. Ahora, ¿cuál es la anécdota de todo esto? ¿Qué nos deja todo esto? ¿Por qué el Señor se ocupó en resucitar algunos cuerpos de algunos muertos que estaban en el cementerio? ¿Y por qué estas personas dejaron ese lugar de muerte y entraron al lugar de vida, que era el lugar donde vivían los pobladores de Jerusalén, para la sorpresa de todos? Porque la gente decía: ¿y estos qué hacen muertos que están vivos ahora? Entonces, el objetivo del Señor en resucitar a esta multitud de santos, como dice aquí, fue nada menos que probar delante del pueblo que todavía seguía vivo, no solo que él era el Mesías anunciado por los profetas y que había resucitado, sino que él, como había sido enterrado, él fue resucitado con los primeros frutos. Y los primeros frutos estaban dando testimonio de eso, caminando por la ciudad. Hermanos, la conclusión de esta práctica, porque a mí siempre me gusta terminar un sermón de manera práctica, es que nosotros debemos imitar a estos santos y debemos ir a la ciudad. Debemos ir a la ciudad y presentar. Claro, nadie nos va a reconocer como que estábamos muertos y ahora estábamos vivos. Pero hermanos, nosotros sabemos que estábamos muertos en nuestros pecados.
Algunos de ustedes quizás hayan nacido en un hogar cristiano, no hayan pasado por eso, no es mi caso. Yo era una mala persona, yo vendía drogas en Nueva York. Era drogadicto y vendía drogas, y hasta que me cogió el FBI y me condenaron a 49 años de prisión. Y por un milagro de oración de mi familia, bueno, hoy le puedo contar la historia habiendo solamente pasado 3 meses en prisión. O sea, yo estaba muerto en mis pecados, pero hoy estoy vivo en Jesucristo. Todos ustedes ahí, la gran mayoría, calculo que deben haber estado, quizás no necesariamente haber vivido una vida tan baja como la mía, pero de una u otra manera estábamos todos muertos en nuestro pecado. Pero hoy hemos sido resucitados por la gracia del Señor. Y hermanos, debemos presentarnos en la ciudad y dar a conocer las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No cesemos de compartir el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio no es simplemente toda la Biblia, no. El mensaje del Evangelio son las buenas nuevas de que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo y vuelve por nosotros. Ese es el Evangelio puntual. El resto de la Escritura es una bendición, nos ilumina, nos inspira, nos bendice. Pero el Evangelio de Jesucristo son estas buenas nuevas que la gente debe escuchar de boca de cada uno de nosotros. Así que los animo, hermanos, a que sean instrumentos de Dios Altísimo, en las manos del Señor, para compartir el Evangelio con otros tantos hispanos que debe haber ahí en la zona donde cada uno de ustedes viven. Y aquellos que tienen la bendición de manejar un poco más el idioma, no lo compartan solo con los hispanos, los ingleses también necesitan a Jesucristo, los escoceses, los galeses, los franceses, los italianos, los argentinos, ni hablar. Así que, hermanos, Dios los bendiga mucho. Y no sé si quieren hacerme alguna pregunta antes de que oremos juntos. ¿Alguna cosa que no les haya quedado clara aquí que quieran preguntarme? Con toda libertad, hermano. ¿Usted escucha ahí, pastor? Un poquito así, con mucho eco, diga. Bueno, la consulta es, yo ahora el día 11 de la semana que viene ya se va a hablar, lo puedo poner en oración, porque muchos están yendo ahora a la entrevista de migraciones, no tiene nada que ver, pero bueno, lo que se está preguntando, pero para poner oraciones, ¿no? Porque el día 11 tenemos la entrevista, no fue vanina, ahora volvió. Y eso, bueno, como decían ustedes, tratar de que por fe vamos a estar todos legales. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. ¿Alguna enfermedad entre ustedes? ¿Hay algún enfermo, alguien que está padeciendo alguna enfermedad para que podamos orar? Bueno, en este momento no, pero hay un muchacho, Eric. Eric, él está en el costado ahora mismo en la cama, no sé cuál es la gravedad. Ah, sí, ayer me contaron. Vamos a orar por Eric, sí. Y no pudo venir todos... su mamá. Bien. Todos los que estamos aquí esta mañana, esta tarde ya, porque ya es la tarde, todos creyentes entre ustedes, no hay nadie que no conozca al Señor. Todos han aceptado al Señor como Salvador. Entonces no es necesario que haga una invitación, un llamado a entregar su vida. ¿Habrá alguno que no le ha entregado su vida al Señor? Aparte de Raimundo. No. Bueno, vamos a orar por Eric, Vamos a orar por Eric todos juntos y vamos a culminar también bendiciendo a cada uno de ustedes, pero muy especialmente bendecir todos los trámites, los papeles pendientes, las audiencias ante la justicia pendientes, para que cada uno de ustedes puedan quedar en paz, en tranquilidad, a residir acá, bueno, lo que el Señor tenga para ustedes. Padre, nos apena mucho escuchar el testimonio de lo que le ha sucedido a Eric, la violencia que ha sufrido, el hecho de que esté aquí, que esté postrado, que esté sufriendo, Dios mío, una vida truncada, una vida joven,
con todo un futuro por delante, y aún así, Padre, postrado, truncado, detenido en su destino contigo. Padre, oramos por bendición, oramos por sanidad, las heridas que hayan causado los golpes, las balas, Dios mío, en el nombre de Jesús, tú eres capaz, Señor, tú tienes el poder, tú tienes la habilidad, Dios mío, tú tienes la gracia de sanarlo. Declaramos sanidad sobre Eric en el nombre de Jesús, en este momento que oramos en unidad con mis hermanos y hermanas aquí en New Bold, en Rosedale. Father, en el nombre de Jesús, Señor, también yo te pido, Señor, por cada uno de los expedientes, de los papeles que estas familias tienen pendientes delante del gobierno. Señor, yo los cubro con gracia a cada uno. Señor, te damos gracias ya por aquellos trámites que han salido favorablemente. Y Señor, pedimos que los uses como un antecedente para que también se acelere, Dios mío, las decisiones favorables a favor del resto de las familias que están esperando la conclusión, Dios mío, de todos estos trámites. Padre, yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas, los bendigo en su familia, los bendigo en su matrimonio, los bendigo como papás, como mamás. Dios mío, los bendigo como creyentes, instrumentos útiles en tus manos para presentarse en la ciudad como hicieron aquellos muertos, Dios mío. Nosotros estábamos muertos, hoy estamos vivos. Padre, yo envío a mis hermanos, a mis hermanas, a dar testimonio de la vida que hemos recibido en Cristo, del perdón que hemos recibido, del juicio que viene, Dios mío. Aleluya, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Los bendigo, Señor. Te doy muchas gracias por la oportunidad de servirles en esta mañana. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Okay, Andy. Okay, Claudio. Wonderful. Did it go well? I hope so. Ask them. I will do. Okay. We'll let you go. It's too late for you. No, it's fine. Shall I mention something next time? Have you said anything about a next time? No. I leave that with you guys. Okay. Claudio, me había olvidado que le decirle que ahí en la guardería hay